más que han hecho? Oiga, hoy el tema son zapatillas. Honestamente, he aprendido harto porque hay de todo y para todo. Y para todos los gustos también. Por eso, aprovechando la experiencia y la oportunidad de probar, comprobar y demostrar, hoy hablaremos de zapatillas. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Debo ser honesto, la oportunidad que tenía con Physique, que es una marca, una nota, porque realmente lo tiene todo, ya les voy a explicar el porqué, ha sido tremenda. Y como sé que para muchas personas es bastante complicado no decir, quiero probar esas y esas, para poder determinar cuáles me quedo o entender el porqué de las zapatillas, pues bueno, entonces lo que haremos hoy es explicarles el porqué de cada finalidad de cada zapatilla, el material, el estilo, la suela y otra cosa también. El día que un amigo de ustedes esté confundido o ustedes ya saben a quién decirle a dónde ir, al video de Marcelo. Esto es un genérico que apliquen el concepto de cada zapatilla, de cada material en cualquier marca. Dirán, ¿para qué Marcelo tiene tres iguales? Obviamente, eso ante los ojos del que no sabe, son igualiticas. Esta es la parte de Gravity, que es la parte de downhill, ¿cierto? O más endureras. Pero realmente, ¿qué las hace ser más downhilleras? Partamos. La suela, que es una suela plana, porque entonces los pedales de downhill o de enduro tienen más plataforma. Por ende, lo que uno quiere es que cuando tire el zapato al pedal, tenga más superficie para que se agarre. Y la suela es más blanda, cosa que veremos que empieza a cambiar a medida que echamos hacia otras disciplinas. Pero miren la diferencia de estos dos. Este tiene clips y este es para planos, para flat pedals. Este tiene la protección de tobillo, que es esta partecita, que hay quien le gusta eso y a quien no le gusta eso. A mí particularmente me gusta harto tener esta protección acá porque es bien cómodo. El velcro es muy característico de zapatos de downhill porque ayuda a que los cordones no se vayan a desamarrar. Entonces es seguridad. ¿Alguna vez me pasó en alguna competencia? Se me desamarró el cordón, se metió en el pedal, en el plato. No queremos pasar sustos, así que el velcro ayuda. Esta tela es tela muy, no impermeable la palabra, es poco absorbente. Vemos aquí una diferencia en esta parte versus esta. Me atrevo a decir que esta trompita es más resistente. Para cuando metamos un taponazo bien duro, un golpe a una piedra, a una raíz o a lo que sea, pues no nos rompamos los dedos inmediatamente. La suela, si ustedes la doblan, miren, no dobla casi, es muy rígida. Para downhill uno quiere que el zapato sea mucho más rígido para los impactos, para la velocidad que uno tiene en la bicicleta de downhill, ¿cierto? Entonces, este zapato, si ustedes son de los que caminan mucho, cuando se van de la bicicleta, estos son muy incómodos, porque es un zapato que termina por pelar en la parte de atrás del pie, del talón, ahí termina por sacar ampolla. Entonces, como decía en un principio, sabiendo la finalidad que queremos del zapato y lo que realmente le sacamos provecho, ahí determinamos por qué modelo irnos. Estos para caminar no son, pero para tirarles duro sí son. Los entiendo, sí, no todos van a querer comprar zapatos de entrada, pero hace la diferencia. Si ustedes quieren montar en pedales planos, zapatos para pedales planos. En este caso de Physique, tiene la tecnología de la suela Vibram, que es una suela que ha tenido ya un reconocimiento por hartos años de alta adherencia, sobre todo en la escalada. Y eso que les garantiza que cuando ustedes tiren el zapato al pedal, el pedal realmente se adhiera, los pines entren. Entonces no cometan el error de principiante, porque cogen zapatos, cualquier zapato para correr, para la calle, con unos pedales plásticos y luego me dicen que por qué se caen. Es que realmente eso es una trampa mortal. Entonces intentemos que cuando quieran montar en pedales planos, ojalá tengan un buen combo. Zapatos con buena suela, pedales con buenos pines. En este caso, mis favoritos, tengo que aceptarlo. Estos son los Ergolace, que digo el nombre porque es que estos me los aprendí, porque es que me han preguntado tantas veces, estos de pronto generarán debate, porque hay quien diga, venga, ¿ese color qué? Son un modelo que sacaron como edición de los 90, creo, pero es un zapato que si ustedes lo ven, pasa más como tipo zapato de montaña, de hiking, de trekking, y es que justamente se siente como tal. Es un zapato que para el agua no absorbe nada de agua. No es que sea impermeable, pilas con eso, no absorbe, partan de eso. De ahí para allá, este sí
es más flexible la suela, a diferencia de los que mostré anteriormente. Por eso es mucho más cómodo para caminar. Esto es como ir en zapatos comunes y corrientes, pero para montar en bicicleta. En la montaña es una belleza porque ustedes se bajan y tiene suela, con un grabado mucho más agresivo. Entonces uno puede caminar, no se resbala. Es que, en serio, estos zapatos son una nota. Son comodísimos. También tienen la protección aquí en la parte de adelante para los dedos. Y tranquilos, tranquilos, no se me asusten, que sé que va a haber gente que diga, uy, qué zapatos tan feos, lo que sea. A mí la verdad me gustaron un montón. Pero así como viene este color que es más llamativo, hay unos habanos súper lindos. La verdad que cada que me los pongo me preguntan, venga, ¿dónde los compro? ¿Qué marca son? ¿Qué referencia? Hay negros por completo, hay unos verdes, una nota también que ahí vienen en camino. Hay otros que creo que son como vino tintos. Bueno, hay gustos para todo el mundo. Me han encantado y fue realmente la razón por la cual busqué a Physique hace un año, cuando los quise invitar. Cuando los vi dije, pues pucha, esos son los que yo quiero, porque así como recomiendo la bicicleta de trail, que es buena para todo, esos zapatos, vuelve y juega, son buenos para todos. Esto es un zapato más profesional, no, la palabra es más técnico, porque todos son profesionales realmente. ¿Técnico en qué me refiero? En la suela. Fíjense entonces, la suela tiene un grabado mucho más agresivo porque es específicamente para cross country. Cuando ustedes se bajan en la pista de cross country, que ustedes han visto las carreras y les toca subir por unas lomas todas embarradas, más vale que haya buen agarre, porque si no hubiera de esto, se quedan ahí patinando. Al igual que los demás zapatos, tiene protección para los dedos del pie. No queremos rompernos el dedo gordo contra una piedra por ahí. Y para acabar de ajustar, a quien le guste y sea ya mucho más agresivo, estos dos huecos que ven acá son para unos clavitos o spikes, cosa que, pucha, si quieren ir a montar en condiciones demasiado agresivas, uno se va enganchando y ahí sí que garantiza que cuando se baje la bicicleta no se va a resbalar. Miren que él no dobla, es suela de carbón. Este es un zapato muy top, la verdad, un zapato súper cómodo que he probado este año. Hace mucho no me veía, ni me veía usando zapatos de cross country. Los pedí porque, como les digo, no tengo cómo hablarles a ustedes de experiencia si no los pruebo. Y los probé y la verdad es que uno entiende el por qué lo que decía en un principio. Hay que entender qué se quiere del zapato, para qué bicicleta, para saber cuál compra uno. Si ustedes son cross country puros, pucha, este zapato es una nota. Si son más de caminar, pues ya saben para dónde irse. Y si son más ya de lo que viene, ya les contaré. Este zapato tiene un doble boa que lo que hace es que agarra más el pie, aún más cómodo. El material que sea no absorbe agua. Que vieron ustedes cada que llegue a montar con la hidrolavadora, los lavo tranquilamente, los pongo al secar de zapatos y es en cuestión de 2 horas, están ya otra vez listos para seguir usándolos. Una nota de zapato, la verdad es que este me ha sorprendido la comodidad. Vamos cerrando la parte de MTB con esos zapatos. El gravel hoy por hoy hay quienes dicen que venga, ¿eso qué es? ¿Eso dónde encaja? La verdad creo que encaja más en MTB y harto que me ha gustado. Es muy rico y vuelve y juega. Me han llegado mensajes que venga, esos zapatos en puro comercio, puro mercadeo, que puras ventas. Los entiendo. Si quieren decirlo, bien puedan. Pero realmente un zapato de gravel, ¿por qué es un zapato de gravel? Porque un gravelero no quiere bajarse a correr por el barro como un man de cross country. Un gravelero quiere bajarse cuando esté haciendo bikepacking, cuando esté haciendo una montada larga y caminar al café o caminar al baño o caminar al restaurante sin andar taconeando como uno taconea con estos. Es rígida, a la vez que, como el de cross country, no es tan blanda como este, porque cuando arranqué a hacer gravel, probaba estos y eran muy incómodos. Uno pierde mucha potencia porque el pie empieza a flectar. Esos tienen el BOA. Este sistema es Power Strap, que es con velcros y es muy cómodo. También me ha gustado un montón. Hay gente que es muy escéptica, pero créanme, hay que probar para poder darse cuenta de los beneficios o de las desventajas. Veo que en las clases y en redes preguntan mucho qué zapato, cuándo, qué zapato, cómo. Pues acá creo que queda explicado un poco la parte de MTB. Ya saben, cualquier tipo de comentarios, dudas, inquietudes, aquí abajo por favor pueden dejarlos. Recuerden pues suscribirse al canal, que ahí hay contenido con propósito, contenido útil para aprender y mejorar. Pongan campanita para que también les lleguen notificaciones cuando saquemos videos nuevos. Y ahí estamos, para ayudarles y seguir creciendo en este mundo del MTB, de la ruta y de la bicicleta en general. Saludos.